Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Joel Hoyo y este es mi infovideo sobre la práctica número 2 que corresponde a las presiones. Primero, ¿qué es una presión? La presión es una fuerza que se ejerce sobre un área. Esta presión se mide en pascales y un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Instrumentos para medir la presión. Manómetro. El manómetro se utiliza para medir la presión de un fluido con respecto a la presión atmosférica. Es decir, la presión manométrica, que esta es la que se mide por encima de la presión atmosférica, y esta presión se utiliza para medirse en sistemas cerrados como puede ser tuberías, neumáticos o sistemas hidráulicos. El barómetro nos ayuda para medir la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es la presión ejercida por el peso de una atmósfera sobre la Tierra. A nivel del mar, su valor es de 101,325 kilopascales y esto es una atmósfera. Cabe recalcar que esta presión cambia con respecto a la altura, es decir, que a mayor altura la presión disminuye debido a la densidad del aire. Vacuómetro. El vacuómetro se utiliza para medir presiones abajo de la presión atmosférica en condiciones de vacío. Y esta presión es la presión de vacío, que viene siendo la diferencia de la presión atmosférica y la presión absoluta. Ahora bien, ¿qué es la presión absoluta? La presión absoluta es la presión por abajo, es cuando del vacío es cuando la presión es igual a cero. Esta presión se calcula con la suma de la presión atmosférica, la presión manométrica o en su otro caso que es la presión atmosférica menos la presión de vacío. Recomendaciones: reflexionar sobre los efectos de la densidad de los fluidos a la presión total, o sea, la presión absoluta. Es decir, que utilizar los fluidos con diferentes densidades muestra cómo la presión hidrostática varía según los materiales. Conclusiones: la presión de los fluidos varía con la profundidad y la densidad del fluido. Eh, Además, la selección de los dispositivos es sumamente crucial, ya que con esto se puede obtener datos más precisos en las diferentes aplicaciones.